Hola, bienvenido a un episodio más del Business Launch Podcast. Mi nombre es Marcelo Segarra y el día de hoy les traemos a Francisco Valencia. Él es un emprendedor en el rubro tecnológico y también en el lado medicinal. Él es el cofundador de Protesia y bueno, nos comparte muchísimo valor, así que no olviden quedarse hasta el final acerca de lo que es tomar mejores decisiones, tener mejor productividad, comunicársela al equipo, establecer un propósito y también una visión correcta, ¿no? Como empresa. Nos comparte todos los retos que ha tenido durante el año 2020 y también durante esta etapa de su emprendimiento. Espero que realmente disfruten este episodio. No olviden suscribirse a este podcast, dejarnos saber qué piensan en los comentarios y bueno, espero que disfruten de este episodio. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Business Lounge. Aquí les habla Marcelo Segarra y estamos hoy día con un emprendedor está en el área de tecnología y medicina. Su nombre es Francisco Valencia. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Marcelo, muy bien, todo muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Bueno, quisiera poner un poco en contexto a la audiencia de lo que haces con Protesia, ¿no? En realidad hacen todo lo que es el lado de 3D médica, ¿no? Están en el lado más de tecnología, de software. Y quisiera entrar un poco más a detalle. Quizás tú puedes arrancar y comentarnos un poco de qué es lo que hacen y luego ya vemos un poco de tu background, de tu historia como emprendedor. Sí, claro. Bueno, en Protesia hacemos impresión 3D médica y estamos enfocados en poder hacer software para así ayudar a más pacientes. Comenzamos haciendo prótesis y órtesis a la medida de bajo costo y hemos ido evolucionando esa idea conforme pasan los meses, los años, pero sobre todo las conversaciones que te van revelando el camino. Y estamos muy próximos a lanzar una aplicación en el App Store para que con un teléfono puedas escanear tus brazos, tus piernas. Y hoy estamos corriendo un pilotaje, por ejemplo, para poder hacer ropa a la medida. Misma tecnología que se puede usar para hacer lentes, gorros, guantes, botas, pero sobre todo prótesis, órtesis. Entonces, es una tecnología que nosotros mismos necesitábamos, no existía y la estamos haciendo para poder cerrar esa brecha tecnológica. Wow, wow. Mira, solamente de la manera como lo describes, yo ya me imagino los retos que hay detrás de todo esto. Eh, ¿Por qué no arrancamos un poco, entrando en detalle de cómo se te vino la idea, de cómo nació esta pasión por ayudar, se podría decir, por todo ese tema de la tecnología, del lado de 3D medicinal, ¿no? ¿Cómo nació esta pasión? Sí, bueno, antes de Protesia, tenía un negocio que se llamaba Tangente 3D y con ese lo que hacía era un buró de diseño en donde se diseñaba básicamente de todo, desde fundas de teléfono hasta floreros, vasijas, y piezas que me pedían, por ejemplo, de repuesto. Se me rompió esta parte de una guitarra o de una puerta, etcétera, y se puede replicar. Entonces, después de conocer a niños con discapacidad del Teletón, eh, notamos que había una gran necesidad de dispositivos que les rectificaran las piernas. La órtesis lo que hace es corregir un miembro que ya tienes, la prótesis te sustituye uno que no tienes. Entonces, estos niños tienen sus piernas y todo, sin embargo, las tienen chuecas por la espasticidad. Son niños que tienen parálisis cerebral y nos dimos cuenta que se hacían mal, que había pocas, había una gran demanda y las pocas que se hacen muchas veces con errores. Se hace, como dicen en México, al ojo de buen cubero. Entonces nos dimos cuenta que con cámaras, con impresión 3D las puedes hiperpersonalizar y darle incluso hacerlas más amigables. Los niños nos pedían que tuvieran camiones, que tuvieran el logo del equipo de fútbol, ciertos colores, etcétera. Y esto hace que los dejen de bullear en la escuela. Nos sorprendía porque los niños antes les daba pena usarlos, después llegan y les gustaba que sus compañeros les decían, oye, tienes a un perrito de Paw Patrol, tienes este camioncito
en tu vórtesis, ¿no? Está cool. Em, Fue algo que no habíamos eh, visto con antelación, digamos. No pudimos predecir eso hasta estar ahí. Y así como esto que te platico, hubo decenas de otros insights que fuimos descubriendo poco a poco, pero básicamente así comenzamos a través de darnos cuenta de cosas, a través de poner al paciente en el centro y de Tangente 3D nace Protesia. Antes de Tangente hay otros emprendimientos, no es el primero, entonces ya hay un montón de aprendizaje detrás de esta compañía. No, totalmente. Y acá para resaltar, ¿no? O sea, a mí, personalmente, yo igual soy un emprendedor tecnológico, ¿no? Y sé los retos que hay por detrás y sé que lo difícil que es igual establecerse con un propósito. Así que igual me encanta, por un lado, como mencionas, de querer ayudar, ¿no? Saber los dolores que estás sufriendo en este caso, para las personas que serían tus clientes ideales en este caso, que realmente están resolviendo un problema ahí, ¿no? Es un dolor y es un propósito, así que te felicito por eso, Francisco. Eh, quisiera entrar un poco más a detalle, quizás si nos puedes contar un reto específico que hayan tenido, puede ser algo reciente, ¿no? Acabamos de cambiar de año, ha sido 2020 un año de locura, quizás algún reto que hayan tenido que nos puedas compartir con la audiencia, ¿no? Sí, claro, pues a ver, yo creo que por ahí de verano del 2020 estábamos quedándonos sin capital. Em, Teníamos un equipo, arrancamos el año con 9 personas, lo terminamos con 4. Y ahí me di cuenta que siempre se puede exprimir hasta el último recurso. Y eso es parte del ADN de un buen emprendedor. Tienes que poder eficientar todos los procesos tecnológicos y financieros. Entonces te das cuenta que no necesitas a tantas personas en un equipo para hacer gran impacto. Te das cuenta que las personas con las que arrancas la compañía no son las mismas con las que vas a llegar a las siguientes etapas de crecimiento. Que te das cuenta que todo eso, todas esas frases que uno lee de emprendimiento y mucho romanticismo, te cobran un montón de valor. Por ejemplo, una que yo siempre escuchaba era que invirtieras tiempo en ti y que eso era lo más importante y que tú crecieras en lo personal. Y te voy a explicar por qué hace sentido. A ver si alguien que nos escucha y va empezando una empresa le hace un poco más sentido porque yo no lo tenía, no me hacía. Y es esto, que si tú pasas, si tú le dedicas tiempo a leer, a leer sobre tu industria, a leer sobre... A mí me gusta leer mucho sobre estoicismo por todo este mindset de cómo te desapegas de las cosas, de cómo hay cosas que entiendes que hay cosas que no puedes controlar y eliminas un montón de ansiedad y estrés de tu cuerpo. Em, de la mano de eso, de meditar más, de tener conversaciones más relevantes. Hay tres niveles de conversación siempre y es el más bajo, digamos, es hablar de personas, el segundo es hablar de sucesos y el tercero es hablar de ideas. A mí me gusta con mis amigos hablar de un montón de ideas de negocio, de hablar del futuro. Siempre nos volamos y hablamos de qué va a pasar en 20, 30, 50 años, etcétera. Y cada quien, tengo amigos que trabajan en startups de educación, obviamente de salud también, de energía, de sostenibilidad, de fashion, y hablar con ellos es una locura. Entonces, a esas conversaciones que a veces son bien terapéuticas, a veces salimos a hacer ejercicio, nos salimos a escalar en la montaña y el estar leyendo todas esas cosas te ayudan a que seas un mejor líder, un mejor emprendedor, un mejor ingeniero, etcétera. Y te das cuenta que las decisiones que tú tomas, las pequeñitas, el que decidas no procrastinar algo en un día, hacen que la compañía vaya creciendo. Entonces, sí está directamente ligado a que uno mejore en lo personal para que la empresa crezca. Y ese es un grandísimo aprendizaje que me llevo este año porque a veces uno dice, no, pues que vengan los clientes y que las cosas ojalá y se arreglen solas. No se arreglan solas, uno tiene que
aunque esté triste y esté cansado, deprimido, tiene que sacar la chamba adelante. Y eso solamente sucede con un poco con la receta que te dije, entre otras cosas. Claro, totalmente. Mira, has tocado puntos clave, pero quisiera entrar a detalle en este, ¿no? Que primero nos mencionas acerca de cómo tú cambias como emprendedor, ¿no? O sea, del cambio que tú tienes porque tanto cambian las personas que trabajan contigo como tú también cambias, ¿no? O sea, tu rol en la compañía cambia a medida que va creciendo. Eh, y acá se viene igual el tema de que si tú quieres llevar a tu compañía al siguiente nivel, tú igual tienes que tener un cambio interno, ¿no? Porque requiere una nueva persona para tener diferentes resultados. Entonces, quisiera que tal vez nos compartas un poco, uno, del cambio que tú has tenido, tanto al iniciar, tal vez en ideas, creencias de uno mismo y hasta hábitos, ¿no? Que has tenido que formar, cualidades para llevar a la compañía donde está ahora. Ok, cambios que he tenido que hacer es básicamente es hacerme más disciplinado y tener menos miedo. Por ejemplo, en, fue en octubre, me parece, octubre, noviembre, nos constituimos en Estados Unidos. Era algo que no teníamos en los planes hacer y, y te lo confieso acá, no fue algo que le dimos mucho, no fue algo extremadamente bien planeado y muy bien pensado, porque entre más lo piensas, más te paralizas. Hay una parálisis por el análisis cuando haces ese tipo de decisiones grandes. Entonces, leí algunas cosas, recordaba cosas que me habían dicho del pasado sobre la estructura de la que tenía que llevar la empresa en Estados Unidos. Tenemos la oportunidad de hacerlo y lo hicimos sin pensar mucho y muchos amigos emprendedores me decían, oye, pero ¿no te asusta los impuestos y todo lo que vas a tener que pagar y pa? Pues sí, pero se arregla. Todo en esta vida, si alguien te dice que ya lo tiene resuelto y todo lo sabe, pues no es cierto. Casi, y sobre todo la raza emprendedora, y tú lo sabes bien, todo lo vamos resolviendo conforme se nos presenta en frente, en la cara. La cosa es ser creativo y mantener la calma para resolver todos los problemas. Entonces, en ese sentido cambié en que ahora creo que soy más valiente a la hora de tomar decisiones audaces. Ya no me la estoy pensando tanto, simplemente lo hago porque tengo claro que nos quedan la media del mexicano en edad antes de morir son 80 y tantos años, 80 años, ponle. Ujú. Y eso se pasa extremadamente rápido. ¿Por qué no hacer las decisiones que uno quiere? Yo siempre pienso en que no quiero llegar a viejo y arrepentirme de no haber tomado una decisión que me hubiera hecho crecer. Y que detrás y que algún nieto me pregunte, ¿y por qué no lo hiciste, abuelito? No, pues por miedo, por miedoso. No, jamás, jamás. Yo no me permitiría eso, ¿sabes? Que por Claro. miedo, por incertidumbre ni duda, haya una oportunidad en mis manos y no lo hubiera tomado. Me gustaría que más bien la historia sea, pues lo intenté. Quizás no salió bien, pero no quedó en mí, ¿sabes? El haber hecho. Y eso tiene que ver, por ejemplo, hoy te digo algo que mucha gente le aterra, pero les aterra porque hay duda, porque hay un montón de incertidumbre, ignorancia, es que en esta década vamos a ver una transición de la banca de las monedas descentralizadas. Estoy hablando del Bitcoin. En Claro. esta era vamos a ver cómo las instituciones van a empezar a perder poder y se les va a transferir ese poder al pueblo. Y eso implica tomar decisiones duras de comprar Bitcoin y poner tu dinero en algo que quizás no le entiendes, pero conforme más lees y más le entiendes, más confianza te da. Es un pequeño ejemplo para hacerte ver cómo cuando uno toma decisiones, por ejemplo, de haber comprado, de haber tenido un montón de valentía y un montón de información en 2013 y hubieras comprado monedas, varias monedas, hoy tendrías un patrimonio bien interesante para invertir en más compañías, para multiplicar ese capital por 10. Y no estoy hablando de enriquecerse, estoy hablando de tomar decisiones que te den riqueza y la riqueza no siempre se mide en capital, se mide en el impacto que puedes darle al mundo. Totalmente, totalmente. Mira, tocaste el tema de ediciones y creo que es fundamental como para que igual la audiencia lo sepa, ¿no? Un mentor mío lo que me dijo
es que es gracias a las decisiones que hemos tomado que estamos donde estamos, ¿no? Y realmente esto, ¿qué implica? O sea, ¿qué quiere llegar a todo esto? O sea, él me compartió de que cuando uno mejora su proceso de toma decisiones más rápidas y toma mejores decisiones y por ende tiene mejores resultados, ¿no? Entonces, ¿tú qué nos podrías compartir quizás acerca de cómo te has empezado a manejar en tus tomas de decisiones? Nos dices un poco que has empezado a ganar más confianza y también un poco de tomar mejores, o sea, decisiones más rápidas, ¿no? Entonces, quizás en tu proceso de decisiones, no sé si tú has logrado desarrollar uno o quizás compartirnos más o menos qué es algunos tips para guiarnos a tomar mejores decisiones. Sí, bueno, un consejo es pasa más tiempo solo o sola. Em, hace años estuve en Hong Kong viviendo un rato en una aceleradora de startups metido en el área de fintech. Y recuerdo que hubo un antes y un después porque estuve mucho tiempo, lo pasé, digamos, solo, en los transcursos en la ciudad, caminando y después de eso empecé a hacerlo más y más y más seguido. Antes, antes de eso creo que no lo había hecho fuera del país. Viajaba mucho desde los 18 años solo. Me tocaba dar conferencias, estaba muy metido en el área de ciberseguridad, daba talleres y estaba trabajando en una consultoría. Entonces, y parte de mi personalidad es eso, es que aprecio mucho mi soledad. Entonces, en esa soledad he crecido un montón, en que me conozco, digamos, sé cómo pienso, sé cómo reacciono. Y, dice Nikola Tesla que en la soledad es cuando vienen las mejores ideas, cuando estás tú solo. La gente más aventada, Marcelo, es la que se conoce a sí misma, la que conoce su capacidad. Y a veces la gente que cree demasiado en sí misma se avienta un poco más porque dice, pues no, la neta no sé cómo lo voy a hacer, pero ya lo he resuelto antes, porque esto va a ser una excepción. Y eso es un factor clave. Cuando siempre hay una dependencia con otras personas, cuando tienes relaciones que yo le llamo em, relaciones de enredadera, gente que depende de ti o gente que no puede hacer las cosas sin antes consultarle a otros, esa raza sufre mucho eh, porque no se conoce a sí misma, porque no tiene esa autonomía, digamos. Entonces es una parte clave em, a la hora de tomar decisiones. Y la otra es que sigo el segundo consejo es que sigo algo que se llama el método de Ivy League. Se escribe I latina, V-Y, y el apellido es Lee, L-E-E, Ivy League. Entonces ese método fue implementado en la planta de Ford por este hombre y le va muy bien, le va extremadamente bien. Lo invitan a la empresa para poder mejorar los indicadores de rendimiento. Y es algo de extremadamente sencillo, pero consiste en que tengas una hoja física al lado de tu computadora donde estás trabajando durante el día y anotes las 6 cosas que sí o sí tienes que terminar ese día. Y vas tachando una por una. Y lo haces, procura hacerlo con el orden de qué es lo más importante y urgente hasta arriba. Exactamente. Y eso lo haces, llenas los siguientes 6 del que vas a hacer mañana, los llenas hoy mismo terminando tu jornada de trabajo, porque eso te va a hacer, esa dinámica es bien interesante y yo la menospreciaba, porque te va a hacer sentarte 5 o 10 minutos y pensar qué es lo más importante que tengo que hacer mañana para que el negocio crezca. Te ayuda a priorizar y siempre te ayuda a estar conectado con el propósito de la empresa. Eso me ayuda a tomar mejores decisiones. Y tercero es que como dicen por ahí, es de sabios tener multitud de consejeros y consejeros sabios, consejeros tanto para el negocio, tanto como para lo personal. Yo procuro mantenerlo en, en, en 3 personas, que son nuestros consejeros de la empresa, y también en lo personal, 2 o 3 personas
gente más grande que yo, gente que está en nuestra industria 5 o 10 años adelante, y que sobre todas las cosas es gente que le puedes confiar cosas, ¿sabes? Entonces, estas tres cosas hacen que te ayudan a tomar mejores decisiones, al menos a mí eso me ha ayudado en lo personal y en lo profesional. Muy bueno todo lo que nos has compartido, Francisco. Es más, quiero repasarlo con la audiencia. Primero entrando al tema de la soledad, ¿no? Porque cuando lo dijiste, obviamente resuena bastante conmigo y siempre es algo que comparto, ¿no? Comparto tanto en este podcast, comparto constantemente, de que emprender es un camino, es un trabajo solitario, ¿no? Y si no lo es, está mal. O sea, estás emprendiendo mal, porque realmente es un camino solitario, ¿no? Te das mucho de lado tu familia, amigos, muchas cosas tienes que sacrificar, ¿no? Ahora, acá viene el tema de la soledad que tú dices, creo que este año un montón de personas han pasado el año más solos, se han llegado a conocer mucho mejor, y acá igual entra el tema de personalmente cómo se refieren a veces a mí, ¿no? O sea, veo personas, amigos, familiares cercanos que siempre me dicen, ¿por qué te gusta estar más solo? ¿Por qué te gusta? Y es porque me doy el espacio, ¿no? Porque estar afuera con otras personas igual causa ruido, ruido mental, ¿no? Entonces, a veces te tienes que sentar, concentrar y poder entenderte, poder saber en qué eres bueno, analizarte, tal cual como lo acabas de mencionar. Y eso es algo que quiero incentivar a la audiencia a conocerse, ¿no? Estar solo no es un tema de, a veces lo ponen como un status quo en el sentido de estás solo, ¿no? Estás solo, no tienes amigos, no tienes nada, pero realmente estar solo es necesario, ¿no? Necesario para tu crecimiento. Y acá yendo al segundo punto del tema de productividad en tus temas y priorización, se podría decir, priorización, perdón. En ese tema creo que es algo fundamental lo que has tocado, ¿no? ¿Qué puedes hacer hoy que vaya a mejorar para el crecimiento? Ya sea una cosa o dos cosas, en tu caso, como lo has mencionado, 6 cosas, ¿no? Lo pones en orden de prioridad, es fundamental, ¿no? Eso creo que normalmente, por lo menos cuando estás arrancando al emprender, te saturas, te pones miles de cosas que tienes que cumplir y luego te das cuenta en cuestión de una frustración, por lo menos eso me pasaba, de que no estás llegando a nada, de que no estás avanzando bien y es porque no hay el orden de prioridad, no estás sabiendo seleccionar bien qué es lo más importante para ti o para el negocio. Entonces, eso es algo que para todo emprendedor que ahorita está escuchando, tiene que analizarlo, tiene que saber y pues, saber cómo mover adelante, ¿no? Ahora, yéndonos un poco quizás de una manera de cómo ha cambiado durante esta época el negocio tuyo, durante un tema, quisiera decir, entre comillas, post-COVID, ya que hemos visto que la primera hora ya pasó, ¿no? Pero ya se viene una segunda, tanto ya sea en México, Bolivia. Eh, ¿Cómo ha afectado esto en tu negocio? Un poco quizás si nos podrías contar de los cambios que has tenido o cómo lo veías, ¿no? Sí, cambió para siempre la dinámica para bien, y eso es que te das cuenta que puedes trabajar remoto, que la oficina no es totalmente crítica en la infraestructura y sobre todas las cosas, lo que hablábamos, te empiezas a conocer más a ti mismo en las situaciones más adversas. Dicen que las personas son, o sea, sus verdaderos colores se ven cuando las conoces, cómo reaccionan ante la adversidad, cómo se comportan esas personas en la soledad y ahí puede ser algo muy bueno o pueden ser reacciones totalmente negativas. Por ejemplo, gente desesperada que tuvo que saquear tiendas, tuvo que hacer contratos ilícitos, que tuvo que hacer cosas indebidas con tal de salir adelante y ese tipo de cosas son las que aún en los casos de mayor crisis nosotros no ponemos una gran barrera para evitar hacer todo ese tipo de cosas. Evitamos hacer negocios con personas que nos quieren incluso tentar a meternos en cosas similares, porque entonces se pierde todo el sentido de lo que trabajas y demás. Dejas de estar cómodo incluso con tus pensamientos y si no estás cómodo en la soledad con tu mente, entonces vives siempre con angustia, vives con un montón de estrés. Así que también la rendición de cuentas hacia uno mismo es crítica y la pandemia me dejó eso muy claro.
Otro gran aprendizaje, por supuesto, que es el, el tener planes, pero no frustrarse si no salen bien, ¿no? Dicen por ahí que muchos son los planes del hombre, pero solo los de Dios prevalecerán. Y, y eso implica, por ejemplo, que, que seamos flexibles, extremadamente flexibles, que siempre tengamos en claro que lo que queremos acá es ayudar a pacientes a que caminen. Lo que queremos es usar tecnología para ayudar a las personas mediante algoritmos de visión computacional y manufactura aditiva, que es la impresión 3D. Todo lo que vaya en esa dirección es lo que tenemos que hacer. Entonces, había meses que nos sentíamos, o yo me sentía con una pesadez como, ¿cómo es posible que ya no estemos ayudando a niños? Nuestra identidad de ser los que ayudan se está perdiendo, ¿no? Y es ridículo. Sientes que ya pierdes propósito, pero te das cuenta que si te tomas un respiro y ves toda la visión general, entonces ese impacto que teníamos antes de entregar cada dispositivo uno por uno a cada niño, estaba muy bien y estaba muy lindo y siempre da de qué hablar, ¿no? Pero si te pones a pensar cómo hacer que esto escale 100 veces más, la solución casi siempre va a tener que ver con software. Y este año me dejó muy claro que la mentalidad de la compañía debe ser así: tomar pocas decisiones, pero que sean las mejores, tomar decisiones altamente, que tengan un alto retorno de inversión. Entonces, el salirse a caminar, este año yo le decía, yo antes no me permitía ni siquiera darme respiros en fin de semana, y este año, por ejemplo, le llamaba a alguien en la oficina, le decía: hola, ¿qué onda, Alejandra? ¿Cómo estás? Oye, voy a llegar, te dije que iba a llegar a esta hora para revisar este tema, pero voy a salir a caminar porque necesito tomar una buena decisión más tarde. Necesito estar bien despejado, necesito estar muy fresco, y esa buena decisión se te multiplica en grande gracias al Internet. Entonces, mucho de lo que te estoy hablando tiene que ver con economía digital. Hacer una buena app, hacer un buen diseño, hacer un buen podcast, hacer un buen con un sitio web, lo que sea, una tienda online. Si la haces muy bien, esa construcción te va a retornar 1000 veces, 1 millón de veces. El Internet no conoce fronteras, no conoce fronteras geográficas, no tiene límites. Entonces, sigo un diseñador que habla de esto en Twitter, y justo cuando salió la nueva versión del iPhone que te permite personalizar el tema de los iconos y demás, Sí, todo eso. Ujú. que tardó 2 semanas haciendo una iconografía muy linda para los botones y demás. Y eso lo construyó una vez y lo vendió tanto que ese diseño que le tomó 2 horas le dejó $5,400 en 48 horas después de que lo lanzó. Y hoy le sigue dando eso dinero. Seguro hoy ya la cantidad está arriba de los $10,000. Entonces, y dice, y ya no ni siquiera lo he tocado, ni siquiera he hecho nada más. Entonces, hay un montón de personas hoy que están haciendo más de $100,000 mensuales ellos solos a través de vender sus canciones, su contenido, etcétera, etcétera. Eso ya es totalmente posible. Pregúntale a tus papás, a tus abuelos si era posible en su época. Era una locura lo que te estoy platicando en ese tiempo. Era una locura si no tenías una infraestructura, si no tenías eh, capital para hacerlo, y hoy lo más interesante es que podemos empezar eso gratis y hay herramientas online gratuitas para hacer todo lo que te estoy platicando. Totalmente. Hay editores de video que usan inteligencia artificial. Tú les pones un blog post, alguna noticia, y te va a generar un video que está bien editado, que tiene ventanillas, texto, imágenes. Es una locura todas las herramientas que tenemos, y todo esto te lo cuento porque justamente con la pandemia tuvimos que automatizar un montón de cosas que hacía el personal, pero resulta que alguien ya lo resolvió en internet eso. Claro, claro, totalmente. Acá para resaltar nuevamente con la audiencia, porque nuevamente son tips muy buenos, ¿no? Em, tanto tú como
tú dices que has tenido ese cambio de visión, propósito, igual lo he tenido yo durante este tema de la pandemia, ha sido reevaluar nuevamente el propósito, la visión y irnos por algo mucho más escalable, ¿no? Y acá ha entrado en juego la tecnología, el software, tal como lo mencionas, ¿no? Y ahorita no importa si están recién dando su primer paso en el emprendimiento o ya tienen un emprendimiento, hay que pensar en escalabilidad, hay que pensar más estratégicos y en una cuestión de visión, porque normalmente eso no nos enseñan, ¿no? Pensar algo escalable, normalmente nos enseñan a más sobrevivir día a día o estar el día a día y no hay ninguna escalabilidad en eso. De mi caso, hemos pasado a ser una agencia de marketing digital a una agencia de software, construir nuestro propio software, ¿no? Entonces, lo mismo, aplica tal cual. El lado escalable marketing digital no era escalable en cuestión de cliente, necesitaba más personas, o sea, era un crecimiento plano, ¿no? Mientras que el software, como tú dices, es internet, es hacerlo bien una vez, resolver un problema y está todo escalable. Entonces, nuevamente para la audiencia, o sea, que escuchen esto tal cual has mencionado, buscar un tema de escalabilidad, buscar un tema de cómo pueden crecer, ¿no? Ahora, acá yéndonos a eso, porque realmente es algo que personalmente yo estoy quizás como en un reto como empresa, que viene justamente a lo que has practicado de realinear el propósito, realinear la visión, ¿no? O sea, es fácil cuando tú mismo estás realineando tú mismo, pero cuando tienes un equipo por detrás, igual es hasta venderles nuevamente la visión, hacerles sentir que están yendo por un impacto, ¿no? Tú cuentas que tienes un equipo, nos mencionaba hace rato, de 9 personas. Estoy más que seguro que no ha sido una transición fácil, o quizás antes tenía más personas, de venderles nuevamente esta visión como tú el fundador, como el líder de la empresa. Entonces, si nos podrías dar un par de tips respecto a esto, lo que es formar este propósito, esta visión y también comunicarlo, ¿no? Porque ese es la otra parte complicada de ser líder. Sí, empezamos el año con 9, pero terminamos con 4 y te voy a decir que Ujú. mucho de eso tuvo que ver con que primero hubo una llamada muy cruda que les tuve que hacer a todos por ahí de verano y es, ¿sabes qué? Tenemos tantos meses de oxígeno en la empresa si seguimos con los salarios actuales, pero si hacemos una reducción de 20-30% vamos a durar más. Hubo quien me dijo, ¿sabes qué? A mí bájame el 50% y fue como que, wow, qué compromiso, me dijo esta persona, es que yo creo un montón en lo que estamos haciendo y le vamos a pegar. Tarde o temprano le vamos a pegar. Y esta persona habla mucho del largo plazo de la empresa y es la gente que dices, ya lo entendieron todo, ¿no? Ya Exacto. entendieron que la mentalidad de, de dueño es lo que marca la diferencia, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo que vale la pena meditar hoy que se está escuchando el podcast y volverlo a escuchar en un año, en 5 y en 10 años, porque es un problema que nadie ha resuelto. Pero vale la pena acercarse a la solución. Se trata le llaman el problema del dueño y del agente. El problema dueño-agente o del director-agente te dice que entre más rápido un empleado se comporte como directivo, más rápido va a lograr convertirse en uno. Es cuestión de tiempo. Cuando ese empleado entiende que si empieza a pensar como pensaría su jefe, a proponer ideas, a ahorrar, a ser más estratégico, a trabajar a veces, aunque no se lo pidas, en algo pues es obvio, digamos, para el bien de la compañía, que llegue un empleado contigo y te diga, ¿sabes qué? Acabo de hacer esto, esto y esto. No me lo pediste, pero yo sé que para allá vamos. Yo sé que tenemos que hacer esto. Es la gente que tiene clara la visión. Y eso por la otra parte, en mi caso, lo que tengo que hacer previamente es dejarles extremadamente claro hacia dónde vamos. Y es tener escrito, literalmente tiene que haber un lugar físico y digital en donde la visión esté anotada, en donde la gente pueda ir y decir, a ver, ¿qué rayos es lo que hacemos en esta empresa? Ah, bueno,
hacemos esto, esto y esto, ¿no? Y la visión a 10 años es tal. Y tienes que conectar la misión, la misión grande, con el equipo y luego con el individuo. Entonces, con cada uno de los empleados hice algo que se llama el Vision Board, el tablero de visión. Y con esto conecto todas sus aspiraciones personales que tienen con el propósito en general. Te puedo decir que una de las chicas de la compañía le apasiona un montón el tema filantrópico y ayudar a personas en la comunidad de donde ella es. Ella es una ingeniera, pero le tiene un interés extremo en regresar algo al pueblo de donde ella nace. Otra persona en la compañía dice que le apasiona un montón el tema de crear sistemas más eficientes de transporte y dices, ¿qué rayos tiene que ver eso con la impresión médica? Pues tiene mucho que ver, porque se podría decir que nuestra compañía es una compañía de transporte. Estamos ayudando a personas a ir de un punto A a un punto B a través de dispositivos médicos. Gente que no puede caminar, las hacemos que se transporten. Eso hoy con prótesis órtesis y en un futuro con exoesqueletos. Entonces, cuando tú empiezas a conectar cosas, de lo que ellos anhelan para lo que le llaman el ikigai, que es esta palabra japonesa, es para qué eres bueno, para qué te pueden pagar, qué es lo que el mundo necesita y qué es lo que amas, ¿no? Si tú conectas su ikigai con la visión de la compañía y con sus talentos personales, entonces tienes gente que está muy animada y tienes que estárselos recordando. Eso yo no lo sabía, pero pasaban las semanas, pasaban meses y luego es como volví a tener una llamada con ellos y les volví a recordar y animarlos un montón. Y es como que, wow, salí con un montón de pila. Que me dicen, oye, Frank, que es ridículo que te diga esto, pero ya se me había olvidado. La verdad que había perdido otra vez como que el norte y siempre es bueno. Entonces, un buen líder es aquel que logra que su gente pueda replicar, pueda hacer un eco de su voz, pueda replicar lo que está diciendo. Y yo en ese sentido le empecé a pasar la estafeta a cada empleado y les dije, ¿sabes qué? Yo ya no voy a estar este año, quiero estar lo menos posible en dando conferencias, dando seminarios, me invitan a dar clases también en emprendimiento, etcétera. Quiero que estén ustedes, porque ustedes también tienen un montón de cosas que aportar. Y así, las personas más tímidas del grupo dieron conferencias a 300 personas, 200 personas, etcétera. Y hay un antes y un después cuando tú empiezas también a confiarles más, cuando sales de ese micromanagement y empiezas a delegarles más. Hace poco los acabamos de poner en puestos de liderazgo para ver cómo reaccionan ahí. Hoy tienen total independencia mi equipo en la compañía para que proponga más y más. Entonces, eh, es un tema bien interesante el que hablas porque si lo logras resolver y una parte para resolverlo es anotarlo, es ser bien claro y que tu comunicación sea extremadamente clara y a veces tiene que ser repetitiva para que no se les olvide. Esa es una parte. Y si lo haces bien con un sistema de perks, este, Gamificación. perdón, Gamificación. sí, de gratificación, digamos, si les pones claro, bueno, mira, si llegas a estos objetivos, a este y eso lo construyes con ellos, eso es bien clave. Tienes que construir esos indicadores de performance junto con ellos. Al menos la mitad las tienen que construir ellos, porque si tú se los impones, va a ser como, no, qué flojera, yo no quería ser evaluado con esta métrica. Entonces, esos objetivos e indicadores claves los construyes a partir del objetivo y ellos se los tienen que proponer, una parte tuya y una parte de ellos. Si los logran, los tienes que gratificar. Y eso es crítico también porque no a todos les llena lo mismo. Hay raza que le va a llenar más, que le digas, pues te doy tantos pesos más de salario, ¿no? Si le pegas a tus métricas. Hay gente que decir, no, pues yo preferiría tener más un liderazgo más grande. Yo preferiría más bien tener equity en la compañía. Yo preferiría que tuviera más autonomía y hacer otro proyecto totalmente nuevo. Hay gente que le mueven diferentes cosas y esto es clave. Eh, entonces, si esto lo resolvemos Ujú. como comunidad,
como planeta, vamos a tener a gente extremadamente conectada, más contenta y trabajando. Se van a resolver problemas grandes de la humanidad. Muchos problemas no se resuelven porque simplemente no les ponemos la atención y el corazón que merecen. Totalmente, totalmente, Francisco. Mira, has tocado puntos demasiado claves, especialmente para cualquier emprendedor que tiene un equipo ahí afuera, ¿no? De recordarles la visión, y no solamente para el equipo, sino creo que se viene algo para recordarte hasta tú mismo, ¿no? Porque es algo que constantemente perdemos un poco de motivación, perdemos o estamos, pasan cosas en la vida y es recordarnos a nosotros mismos cuál es el norte, dónde estamos apuntando. Y es algo que personalmente, o sea, la manera por lo menos que he leído, la manera más efectiva, porque obviamente hay miles de maneras, cada persona va a su ritmo, pero es recordándotelo tú mismo diariamente, semanalmente, mensualmente, porque es lo que te va a permitir encontrar la solución, ¿no? Así que, bueno, la verdad, increíble los tips que has mencionado. Lamentablemente, Francisco, estamos llegando al final de la entrevista, pero quisiera preguntarte las dos preguntas que en realidad le preguntamos a todo speaker que viene, ¿no? La primera viene a ser, ¿cuál sería el consejo que tú te darías si recién estarías arrancando? ¿Qué harías diferente? ¿Cuál sería ese consejo? Tienes el tiempo limitado, haz que todas tus decisiones sean más grandes y no tengas miedo. Sería eso. Tienes el tiempo limitado, toma decisiones más grandes, no tengas miedo. Perfecto, perfecto, no, muy buen consejo. Y la segunda viene a ser, ¿cómo cuidas tú tu salud mental? ¿No? Y creo que este es un tema crítico, especialmente por todo lo que hemos pasado, más tiempo solos, vienen varias igual depresiones y bueno, esto creo que va a ayudar a muchísima gente. Entonces, ¿cómo cuidas tú de esa salud mental? Mm, es un tema bien interesante, pero yo siempre digo que, y no me gusta poner el emprendimiento como algo glamuroso, como se suele hacer en internet y en revistas y demás. Entonces, como tú decías, me gustó eso que hablaste hace rato, que el emprendimiento es algo extremadamente solitario, sí o sí. Y Y eso siempre, obviamente, va a afectar a cualquier persona, ¿no? Implica que mueras a amistades, que mueras a cosas que quieres hacer, que mueras a tu vieja persona, ¿no? Si es que antes no eras así, pues. Ujú. Entonces, yo te puedo decir que de mi familia hay un historial del lado de mi mamá en familiares de ella, un primo de ella se suicidó y sus papás, mi abuela, ella misma, mi madre, han sufrido depresión, ¿no? Pero pues les preguntas por qué y pues es que tenemos un déficit de serotonina en nuestro sistema, ¿no? En nuestra bioquímica, pero no es porque haya algo, ¿no? Y yo empecé a notar eso conmigo, ese factor quizás genético, hace unos años. Y me habían medicado antidepresivos y la verdad que no los quería tomar porque decía, no, pues no lo necesito, ¿no? Y hacer ejercicio vi que me ayudaba un montón. Estaba saliendo a correr 3 veces por semana. En la pandemia lo dejé de hacer, la verdad. Y había días en donde sí veía como, pues todo estaba bien. En realidad, un día hablé con mi socio y me dice, ¿qué tienes? O sea, me puso todo en retrospectiva. Me dice, acabamos de lograr esto, esto, esto y esto hace poco, vamos a hacer tal y tal y tal pronto. ¿Qué tienes? No te entiendo, ¿no? Y yo así de, pues sí, es que no tiene lógica esto. La depresión es irracional e ilógica, ¿no? Entonces, y volví a retomar otra vez el medicamento y salir más, que te dé el sol y hacer ejercicio, pero te digo que es algo que he estado recayendo y saliendo, etcétera, hasta que mi cuerpo se discipline completamente y tenga esta rutina que tenía antes de la pandemia de estar saliendo más a correr incluso iba al gimnasio, ¿no? Pero pues se cerró todo. Eh,
Entonces, he cuidado mi salud mental a través de este grupo de amigos que también son fundadores, que nos terapeamos unos a los otros y son consejos muy buenos y que he encontrado amigos muy buenos que si la estás fallando te lo dicen. A las personas que yo más aprecio son a las que te dicen, oye, compadre, estás haciendo esto mal, ¿qué pasó ahí? ¿No? Y te corrigen con amor. Eso ha cuidado mucho de mi salud mental y también estar en contacto, hablar con mis padres me ayuda mucho, ¿no? La voz, hay un artículo que habla de esto, la voz de la madre es terapéutica, quizás nos recuerda cuando estábamos en su vientre, cuando los escuchamos, libera ciertos bioquímicos, entonces, importantísimo tema el cuidar la salud. Importantísimo. He bajado el tiempo de pantalla porque eso afecta. El dormir mal afecta. Yo creo que un punto, sigo a un emprendedor que creó algo que se llama 8 Sleep, es un colchón inteligente. Y este emprendedor dice, habla ahí en Twitter, dice, empieza a etiquetar a Elon Musk y a un montón de otros emprendedores y dicen, a ver, platiquen cuáles son sus rutinas de sueño, ¿no? Y dice que si quieres estar bien mentalmente y estar filoso a la hora de hacer buenas decisiones y demás, dice, el punto toral de todo eso es dormir bien. Si no duermes bien, se te descompone todo. Totalmente. Y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has mencionado, ¿no? El tema de dormir, por lo menos, te vuelve más audaz a resolver problemas, te hace ver problemas que no son nada pequeños, pero si duermes mal, los ves grandes, ¿no? No encuentras una solución clara y directa y simple. Entonces, yo he vivido eso, sé lo que es no dormir, no poder dormir. Creo que es algo que todo el mundo en algún momento, su etapa de vida, lo sufre, ¿no? Así que es tal como dices, es importante para llevar y ser mejores personas, tener una mejor versión, cuidar esa salud mental. Así que muchas gracias, Francisco. Te agradezco muchísimo tu tiempo, todo lo que nos has compartido. De igual manera, quiero aprovechar de desearte todo lo mejor, nuevamente igual felicitarte por tu emprendimiento. Bueno, les deseo todo lo mejor, sé que van a llegar muy lejos con todo lo que nos has llegado a compartir. Así que bueno, un gusto haberte tenido en Business Launch Podcast. Muchas gracias, Marcelo. Saludos a tu audiencia. Gracias, Francisco. Chao, chao. Abrazo.